que los procesos judiciales están sucediendo en menores de edad. Y aquí viene la pregunta, ¿qué capacidad tienen para relatar esos menores de edad? No estoy culpabilizando de que, ay, que los menores no dicen la verdad, no, para nada. Soy consciente de la vulnerabilidad que tiene el relato de un menor de edad y las malas interpretaciones que podemos hacer si no lo hacemos bien. Entonces la pregunta es, ¿realmente los funcionarios públicos y los privados, cómo estamos aproximándonos a esos niños para obtener el famoso relato de los hechos? Lo estamos contaminando, estamos haciendo preguntas sugestivas, somos conscientes de que niños observen, miren esto, del 0 a 4 años, 2.920, o sea, 2.920 procesos de niños que, pues, claro, cabe la posibilidad de que hayan sido evaluados o pues vistos en flagrancia, ¿sí? Pero, pues, la verdad es que, pues, esto visto o sea, muchas veces el niño dice pipí papá y ya por ese pipí papá ya, pues ya lastimosamente, ya se abren procesos judiciales que pueden pues generar pues demasiados desgastes judiciales de personas, de profesionales, y en últimas, lo único que va a decir si los exámenes físicos son totalmente sin hallazgos, que es lo normal, o sea, lo que sucede normalmente en el mundo occidental, la gran mayoría de delitos sexuales investigados no tienen dentro del examen físico hallazgo positivo que pues apoye el relato. Entonces, ¿en qué se fundamentaron? Netamente en la versión de los menores. Entonces, como ustedes ven acá, el forensis es del 2018, no ha salido todavía el del 2019, y yo les traje acá, también de medicina legal, las estadísticas de, de este año. O sea, ahí en esa se hace un comparativo de cuántas personas, o sea, sí, del 2019 y 2020. Esto es del informe COVID que hace Medicina Legal, que lo está haciendo, y es desde marzo hasta julio. Entonces está el reporte de marzo a julio de los 2 años, 2019 y 2020. Entonces observamos exactamente lo mismo, o sea, hay un número importante de exámenes médico-legales sexológicos entre los 0 y 5 años, y la gran mayoría son menores de 18 años. Entonces, es importante ver estas estadísticas y preguntarnos, pues, cómo está sucediendo estos procesos judiciales, o sea, qué tanta relevancia se le da al relato de los hechos y a cómo se está tomando este relato de los hechos por parte de los funcionarios. Entonces, acá les muestro lo siguiente. Bien, entonces, él o los efectos de las preguntas. Cuando yo hice el curso de entrevista para rescatar relato de los hechos en menores de edad, de lícita, cuando yo hice ese curso, o sea, fue como un abrir los ojos, ¿sí? O sea, nunca jamás pensé que fueran a ser tan vulnerables las mentes de los niños, en especial los más pequeñitos, a la hora de uno interrogarlos o preguntarles cosas en cuanto a los hechos que habían ocurrido, en específico de circunstancias sexuales. Entonces acá lo que observamos es que ¿quién tanto tiene que ver con, o sea, con el relato de los niños? ¿Sí? Entonces aquí está el centro, el relato de los niños, ya que vimos que la gran mayoría son niños los de los procesos judiciales que se llevan en Colombia, y este tema es mucho más llamativo en niños y adolescentes. Entonces, la fiscalía tiene su personal entrenado y pueden rescatar su entrevista forense o judicial. Pero en realidad absolutamente todos los funcionarios del CTI o todos los funcionarios de todas las fiscalías del país realmente tendrán personas entrenadas en entrevista, en rescatar entrevista. Esa es una pregunta. Y lo segundo es que, pues, no todos llegan por medio directamente, no todas las víctimas o supuestas víctimas llegan directamente a la fiscalía. Otras tantas llegan por el bienestar familiar.
Y en el bienestar familiar no hacen entrevistas forenses, no rescatan el relato de los hechos, no aplican ni protocolos ATAC, ni protocolo NICH, nada de eso, sino que simplemente hacen una, no, pues simplemente no, hacen una valoración psicológica con un objetivo diferente, ¿sí? Un objetivo totalmente diferente. Acá ellos, los del CTI o pues los de la Fiscalía, intentan rescatar la versión del niño y se hace un video y la idea es de que la versión del niño salga lo más genuina y transparente que se pueda, sin contaminación y sin alteración del relato. En cambio, la valoración psicológica, ellos, los psicólogos, están entrenados para evaluar el estado mental de urgencias. O sea, si hubo un trauma por la violencia sexual, pues la valoración psicológica es mirar cómo están todos esos contextos mentales de ese niño, qué tan vulnerable es y cómo se puede restablecer los derechos, ¿sí? O sea ahí influye mucho definir si se va para una casa pues con sus tutores o si se devuelve pues para donde los papás, etcétera, o si necesita pues tratamiento hospitalario, psiquiátrico, etcétera. Y finalmente está el análisis de la credibilidad, que lo hace medicina legal en su mayoría. No son los únicos, pero en su mayoría hacen análisis de credibilidad, pero no como parte, o sea, como un informe de análisis de credibilidad, no. Hacen una evaluación psicológica bastante extensa y amplia, donde se determina pues cuál era su salud mental previa a los hechos que se investigan, durante los hechos que se investigan, cómo se modificó esa salud mental que traía y pues, qué consecuencias generó el supuesto trauma de esa situación de violencia sexual. Pero dentro de esa evaluación psicológica grande o valoración psicológica de medicina legal, porque se traslapan los nombres lastimosamente. Entonces existe esta cosa que se llama análisis de credibilidad, ¿sí? Y en últimas, pues es lo que les interesa a muchos abogados, pues para saber si tiene consistencia y todas esas partecitas, resonancia, pues todas esas cositas que ellos pronuncian en su informe pericial. Entonces, pues esto es pues lo que hacen los expertos. O sea, aquí serían psicólogos y psiquiatras. Y acá pueden ser psicólogos porque los CABIF tienen psicólogos y están entrenados en esto, pero también hay muchos investigadores que fueron entrenados y están haciendo entrevistas forenses o entrevistas judiciales en donde no hay una valoración de la salud mental, sino simplemente rescatar el relato lo más puro que se pueda. Claro que este tema se va a ampliar en una próxima charla que pues lo van a hacer entre psiquiatra, psicología y medicina. Pues ya Aníbal pues más adelante les informará cómo será esto. Bien, entonces, ¿qué sacamos de los expertos? El deber ser. Aquí les coloqué el ciclo, no les puse el ciclo del silencio como tal, pero simplemente un símbolo que representa el ciclo. Y el ciclo es cerrado, ¿sí? El ciclo se repite. Y esos son todos los mecanismos que hace el supuesto victimario para que el niño calle. Por eso hace tan difícil valorar a un menor de edad víctima de delito sexual en su relato. Porque si el niño revela, hay que recibir esa revelación de la siguiente manera. Miren, rescatar la versión del menor, ¿cómo? Que salga lo más espontánea que pueda, que evoque el recuerdo de manera libre y precisa y que ojalá siempre que el niño revele sea por medio de la documentación por video. Entonces, acá pues hacer una pausa recordando, entonces ya que hacemos el corte, ¿sí? El corte pues de la parte médica y la parte psicológica. Sí, o sea, ya vimos lo que era entrevista, lo que era pues valoración psicológica inicial y el análisis de credibilidad. Eso lo hacen investigadores judiciales, lo hacen médicos, psiquiatras y psicólogas. Todo eso son ellos los expertos los que lo están haciendo. Pero me pregunto yo, ¿qué hacemos nosotros los médicos
que somos especialistas forenses, los médicos generales, los médicos rurales que nos corresponde atender a personas o presuntas víctimas de delito sexual. Entonces, recuerden cada uno de ustedes, cada vez que vamos donde el médico, si no se siente una situación de presión, de conducción y sugestión. Pues yo que soy médico y sigo asistiendo donde los médicos, pues yo sí me siento conducida. O sea, nosotros los médicos a la hora de atender a cualquier paciente, conducimos. Y peor si son los médicos de la EPS, porque pues esa gente no tiene tiempo de nada. Entonces conducen mucho más el relato. Entonces, ¿dónde le dolió? ¿Cómo le dolió? ¿Qué le pasó? Si hizo tal cosa, tal otra. Ya, se acabó las preguntas, poquitico, y usted como que se queda con el aire, con ahí como, ay, yo le quería decir esto y le quería contar lo otro. O sea, usted se queda con todo el discurso preparado, pues como en el bolsillo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos los médicos para evitar la presión, la conducción y la sugestión? Es muy complicado y lo vamos a ver paso a paso a ver cuáles no son nuestras realidades. Entonces, se supone que las preguntas sugestivas pues se hacen en un tono emocional, ¿no? Entonces hay que cuidar el tono emocional y ese es el que se logra ver en los videos, ¿ya? En el papel no se ve el tono emocional que usó el entrevistador. Si se reconoce o no las declaraciones anteriores, pues si no se reconoce las necesidades físicas del menor, el no intentar comprobar otras hipótesis y la inducción por un estereotipo. O sea, muchas de estas cosas se ven en las consultas comunes y corrientes de los médicos generales como tal. Bien, entonces, aquí vamos a analizar cuáles son los intereses de absolutamente todas estas instituciones. Esta es la ruta para la atención de víctimas de violencia sexual, es de Soacha. Cada municipio tiene que tener su ruta. Pues ya, este simplemente es un ejemplo, nada más. Lo traje pues porque trae lineal las instituciones. Y entonces, aquí están las instituciones educativas, está medicina legal, la fiscalía, el sistema de salud, bienestar familiar, comisaría, Policía Nacional y Fiscalía. Todas estas instituciones tienen que ver con una persona supuesta víctima de delito sexual. Entonces, ¿por dónde pueden entrar? Dice identificación de los casos, instituciones educativas, y esas instituciones educativas pues pueden mandarla a la SIJIN o a la Fiscalía para hacer la denuncia. Y posteriormente, pues si hay medicina legal, la mandan a medicina legal y si no, al sistema de salud. ¿Sí? O primero salud, luego medicina legal, pero pues todo depende del protocolo pues que se maneje en cada municipio. Todas estas instituciones, todas estas personas, funcionarios públicos que están sirviendo en esta ruta de atención, pues nuestro interés es que relaten los hechos y que se pregunta, pues el qué, el cuándo, el a qué hora fue y dónde. Pero cuando uno examina los expedientes o toda esa documentación de los procesos en la parte particular, uno se da cuenta que el cómo es muy escaso. Está muy limitada la información de ese cómo, de las circunstancias de modo. Y se supone que en los menores de edad es muy importante ese cómo, que ellos cuenten qué ropa tenían, qué color era la ropa que tenían el presunto agresor, que dónde estaban, que si estaba iluminado, que si estaba oscuro, etcétera. Entonces, ¿qué quiero notar con esto? Que en todo este proceso estamos perdiendo información muy importante, ¿sí? Pero muy importante en un relato de un menor que ayuda pues como a corroborar si de verdad pues sucedió o no los hechos y que son excelentes herramientas para los investigadores judiciales. Entonces, ¿cómo hacemos para preguntarle a cada uno de estos funcionarios qué tan sugestionables fueron sus preguntas, qué tan contaminantes fueron? La Fiscalía y la Policía Nacional hay que preguntarles si fueron entrenados en entrevista forense.
¿sí? Hay que hacerle esa pregunta para saber si las denuncias que recogió o las entrevistas que realizó, realmente qué técnica utilizó. Entonces, pues hay muchos protocolos que sustentan el rescate de la versión de los hechos. Acá pues estaba la palabra niche y el protocolo SATAC, pues que ya no se usa, pero son protocolos que fueron entrenados y hay que preguntarlos. La comisaría de familia y el bienestar familiar, pues hay que preguntar, o sea, ¿dónde está el protocolo, reglamento o guía que está sustentando su metodología? Y eso es obligación. Todos los peritos tenemos que sustentar la metodología con la que hicimos las cosas. Entonces acá la pregunta es sustentar la metodología con que tomó el relato de los hechos, ¿sí? Para poder comparar y nivelarse pues todo ese lenguaje, porque pues miren lo que a mí me pasaba como médica forense en medicina legal, me llevaban a juicio oral y me preguntaban, pues algún abogado de defensa decía, doctora, ¿usted hizo entrevista forense? Claro, pues yo decía no, pues yo no hice entrevista forense porque pues estaba formada en entrevista y no hice la entrevista como pues dice hasta la ley, hay una ley para eso, de cómo hacen las entrevistas. Entonces ahí quedaba bloqueado. Pero si me hubiese preguntado por las preguntas que yo hice al paciente, si yo lo documenté con video, si yo registré las preguntas, pues muy probablemente hubiese tenido más espacio para manejar o sacar información de la que no estaba plasmada en el informe pericial. Bien, lo que es medicina legal y el sector salud, los dos tenemos pues la semiología, que es para los médicos el cómo se hacen preguntas, eso es lo que nos enseña, ese libro base del pregrado. Y también tenemos el modelo de atención para víctimas de delito sexual del Ministerio de Salud y la guía para el abordaje forense integral de las presuntas violencias sexuales de medicina legal. Entonces, en todas esas tres está la terminología que utilizamos a la hora de hablar. Entonces, ahí va a estar la palabra anamnesis, ahí va a estar la palabra relato de los hechos y cómo se debe tomar. Bien, entonces aquí, ¿qué les traje? Como esta charla es entrevista de los médicos y como los médicos, pues si vamos a otro país, pues de pronto nos entenderán que los médicos sí hacemos entrevistas, ¿sí? Pero como no nos debemos bautizar con esa palabra entrevista, sino relato de los hechos, toma el relato de los hechos o anamnesis, entonces yo les traigo acá como un médico de cualquier formación, bien sea el médico especialista forense, o el médico que ha trabajado muchos años en medicina legal, o el médico rural que está haciendo las veces de médico legista, o el médico general, tiene que hacer todas estas preguntas a la presunta víctima, y esto está normatizado. ¿Por qué está normatizado? Porque pues en el modelo de atención dirige que todo lo que diga medicina legal tiene que hacerse así. Y segundo, porque medicina legal es el ente normatizador pues de todas las actividades médico-legales y de las ciencias forenses. Entonces, eso se tiene que cumplir, pero pues no es una camisa de fuerza, por eso está dentro de una guía o de un modelo. En la medida de lo posible hay que cumplirlo. Entonces observemos que hice recuento del paciente y dice, anote lo referido por el examinado o su acompañante. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de lo que nos cuenten los pacientes a los médicos lo tenemos que por obligación ponerlo entre comillas. Y vemos demasiados resúmenes donde no hay entre comillas. Sí, o sea, tal cual como lo dicen, anotarlo. Pero no sucede. Acá pues ahí se deben de hacer preguntas de con quién dijo el relato y pues qué relación tiene el, el lugar, el cuándo. Y miren las otras preguntas que sugiere. Esto es sacado de la guía abreviada para el abordaje forense de presuntas víctimas de delito sexual. Y hay que preguntar sobre el presunto agresor. Entonces, si era conocido, si era desconocido, la relación que tenía, si usaron amenazas, quemaduras, armas, ataduras, etcétera, u otras. Y en los niños, ¿cuáles son esas otras? Es la coacción, que si le regaló el bombón, el chantaje, que si pues lo amenazó, etcétera. El agresor se encontraba bajo el influjo de sustancias, si el agresor resultó lesionado en los hechos,
y se resultó lesionado en qué parte. Los actos descritos por el paciente, entonces, si fue penetración, por dónde lo penetró, si lo fue con objeto diferente, la eyaculación, si utilizó condón, lubricantes y qué tipo de otras maniobras, tocamientos, etcétera. Entonces, observen que esto es una parte apenas de la guía. Este es el formato que aporta medicina legal para que todos los médicos preguntemos lo mejor que se pueda y existe pues para que ustedes ya pues pueden acceder a él en la página web de medicina legal y preguntar si hizo este tipo de preguntas el médico forense, simplemente por contrastar pues que en esa guía se dice que se haga y este médico no lo hizo. Entonces, con esta diapositiva se pretende mostrar la dificultad que existe entre lo que hace el médico y lo que escribe. Pueda que el médico haga excelentes anamnesis o toma de relato de los hechos basado en el modelo de atención integral en salud para víctimas de violencia sexual del Ministerio de Salud o basado en las guías de medicina legal, pero a la hora de escribirse se ve otra cosa, ¿sí? Entonces, simplemente les muestro, entonces ya vimos que nuestra formación como médicos hace que dirijamos y conduzcamos el relato. ¿Cuántos de los médicos que están atendiendo en este instante a nivel hospitalario a las supuestas víctimas de delito sexual recibieron entrenamiento en toma de relato de los hechos en menores de edad? O sea, muy probablemente habrán muchos que están tomándolo como mejor puedan, intentando cumplir lo que dicen todos estos documentos. Entonces, en ese cerebro de ese médico que viene con una formación como muy ortodoxa, cuadriculada y acartonada, ¿sí? Adicionalmente, pues, la guía de medicina legal le dice que aparte de decir, o sea, obtener toda la información que le va a servir a la justicia, tiene que generar buen trato hacia el paciente. ¿Y qué quiere decir buen trato? O sea, mida sus palabras. Entonces la guía está hablando de los enfoques, enfoque de género, enfoque de derechos, enfoque étnico, sí, o sea, tengo que yo moldear o sea, sí, medir mis palabras para poder hacer las preguntas sin hacer mayor daño, o sea, la no maleficencia. O sea, el médico tiene que estar consciente de que tiene que hacer preguntas de utilidad para el juez con buen trato y sin dañar a la persona. Ahora sí, el modelo que trae el ministerio habla bastante extenso sobre la revictimización. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, aparte de que tengo que tener en cuenta en mi cabeza el enfoque de derecho, el enfoque de género, el enfoque étnico, tengo que tener en cuenta que mis preguntas pueden revictimizar o mis actitudes, ¿no? También revictimizan. Entonces, o sea, están manejando en este instante una información increíble y nada, cero de entrenamiento. Le podrá decir el médico general o el de servicio hospitalario, no es que yo tengo el certificado del abordaje integral para víctimas de delito sexual que exige la ley de habilitación. Eso no entrena. O sea, yo he hecho muchos cursos de eso y eso no entrena en recibir el relato, cómo hacer las preguntas, cómo debe ser esa actitud. No hay. O sea, no hay entrenamiento. Y también se puede hacer la pregunta de si recibió entrenamiento en entrevista forense a los médicos que trabajan en medicina legal, porque al igual que yo, pues yo lo recibí gracias a que trabajaba en medicina legal. Pero, ¿y cuántos más lo recibieron? Entonces, ¿cuántos de los funcionarios de medicina legal recibieron entrenamiento en entrevista forense y pues cuántos no y cómo están manejando ese relato de los hechos? Y finalmente el componente y yo, cada médico, cada ser humano, o sea, primero fue ser humano, trajo unas realidades, trajo sus traumas, trajo sus historias a la hora de presentarse a una supuesta víctima de delito sexual. Entonces va a estar en juego el deber ser y la aversión que yo siento por atender este tipo de pacientes. ¿Sí? Entonces, una cantidad de variables que intervienen y entonces yo me pregunto, ¿por qué
se siguen judicializando a muchas personas, menos mal el número es pequeñito, pero no despreciable, a tantas personas con el solo relato de la víctima dirigido a un médico en el servicio hospitalario. Bien. Entonces, aquí ya viene pues la parte de las preguntas, pues una sugerencia, una humilde sugerencia, y pues lo hice pues pensando en los estilos de redacción de las anamnesis o relato de los hechos. O sea, yo he leído muchas historias clínicas, muchos informes periciales, y yo me doy cuenta que hay estilos, y los agrupé en estos pues 5 estilos. El primero, yo recuerdo que cuando trabajaba en medicina legal y apenas me estaba formando como médica especialista forense, había una comunidad, ¿sí?, dirigida por un médico que sabía mucho y que educó a muchos abogados, en donde él decía, yo no hago anamnesis, yo no tomo relato de los hechos, yo no pregunto nada, yo estoy aquí para examen físico. Entonces, pues a uno lo asustaba porque pues la tendencia de medicina legal, y si usted lee los reglamentos, pues siempre dice, no, pues haga preguntas. No haga el examen si no quiere, el examen físico, pero preguntas las tiene que hacer. Muy bien. Entonces, pues de aquellos grupos que dijeron no voy a hacer anamnesis, no voy a hacer preguntas para relato de los hechos, pues está toda esta columna, ¿sí? Están los micro resumen, o sea, donde a duras penas dicen que le metieron el pene por la boca tal día, tal hora y ya. Y en la casa de la mamá, y no más, no más. Entonces son los micro resumen y no se sabe qué dijo pues el paciente. Ya lo más común es los resúmenes con las palabras de la persona, entre comillas, el fiel copia, que son aquellos médicos que le dicen, buenas, ¿a qué vino? Y el paciente arranca como una bola de nieve a contar hasta lo que el chisme la abuela, y el médico solo digita, no pregunta mayor cosa. Y el preguntado, que es un estilo muy parecido a los de la a las personas que toman la denuncia en la fiscalía o en la SIJIN, que dicen, preguntado, ¿cuándo fue eso? El niño refiere tal cosa, ¿sí? O sea, ese es el otro estilo que está pues como preponderando últimamente. Bien, entonces aquí ya vienen las preguntas, que son los aspectos relevantes que desde mi opinión y desde mi óptica, pues ustedes pueden preguntarle a un médico general. Bien, entonces a un médico general o un médico de medicina legal o especialista forense, pues le pueden preguntar cómo hizo usted las preguntas. Entonces, en el informe o historia clínica, en estos tipos, o sea, pues el que dijo que no iba a hacer preguntas, pues no se sabe cómo hizo las preguntas, pero observen que en la gran mayoría de las anamnesis o relatos de los hechos tomados por los médicos, pues no se sabe cómo hizo las preguntas. Y son importantes, porque es importante cómo hacer las preguntas, porque la gente sabe, o sea, sí, los psicólogos y todos los que saben esto, el cómo hacen la pregunta es fundamental para determinar cómo, o sea, si fue sugestiva o fue conducida. Bien. Y en el preguntado, pues yo coloqué acá cómo hacen las preguntas, solo se sabe el 50%. ¿Por qué? Si yo apunté mi pregunta tal cual como la hice, porque solo se sabe cómo se hacen las preguntas, porque si no hizo video, no se sabe cómo hizo en su totalidad la pregunta. O sea, el tono emocional, el volumen de voz, si se quitó la bata, si estaba por medio de un escritorio, si se puso al nivel de los ojos del niño cuando son menores de edad, que es tan importante. Entonces, todas esas cosas es importante en pues, o sea, para el video, o sea, que toda entrevista, todo el que preguntara cualquier cosa al niño, ideal que estaría grabado pues por video, pero eso no es posible acá. ¿Qué y cómo dijo? Entonces, los micro resumen, se saben qué dijo, pero no se sabe cómo. Los resúmenes, entre comillas, sí logran captar todo lo que el niño dijo de acuerdo a las preguntas que le hicieron, y el fiel copia y el preguntado también, pero no se sabe cómo fue que hizo las preguntas. O sea,
qué tono, qué gesticulación, que es muy importante y eso debería quedar registrado en video. Medicina legal no acostumbra a hacer video de sus peritajes o peritazgos. La información es pertinente, pues el que del micro resumen, pues todo depende pues de los objetivos de los abogados, pero la mayoría pues de los que tratan de guardar la respuesta en el informe, transcribirla, pues sí puede ser muy pertinente. Y si cumple los objetivos de medicina legal, observarán pues que el del micro resumen y el que no hizo anamnesis pues no cumplen y el hecho de no cumplir pues eso pues podrá dar una información importante al juez de que estuvo incompleto y pues que no se puede tomar decisiones totalmente en ese relato de los hechos. Y las demás pues sí procuran cumplir los objetivos, que es preguntar básicamente la gran mayoría de las circunstancias de los hechos posibles. Y pues la interacción acá del examen físico, si la anamnesis es muy cortica o no se hace, pues la gran mayoría del examen está teniendo el peso de la evidencia. En cambio, o sea, todas las preguntas que hacemos los médicos abordando a estas presuntas víctimas, nosotros nos basamos en lo que dijo y con lo que dijo se examina y se logra pues hacer una armonía entre relato y examen físico. Pero resulta pues que se está viendo en Bogotá que los médicos forenses de medicina legal se están extralimitando, o sea, dejando de examinar, solo haciendo anamnesis pues, o relato de los hechos muy completos, pero pues haciendo afirmaciones pues bastantes pues sí, adelantadas o poco sustentadas, porque pues un médico no puede determinar si hubo o no abuso, pues puede tener una sospecha, algunas evidencias, pero no decir definitivamente que sí, por el relato de los hechos, por muy experto que sea, que sí, que es verdad lo que dice el niño. No, se necesita, miren todas esas valoraciones que requiere la mente de ese niño para poder determinar si sí o si no. Entonces ya vamos a terminar. Les traje esto que lo saqué de un expediente y dice, esta agencia fiscal considera que la evidencia física e información legalmente obtenida, como quiera que fue compilada legítimamente, es suficiente para afirmar con probabilidad de verdad que el imputado puede tenerse como autor del injusto escrito, tal como se concluye del señalamiento que obra en los diferentes elementos material probatorios en poder de la Fiscalía. O sea, esto fue extraído de una acusación, de un informe de acusación de una fiscalía, y solo habían anamnesis y más anamnesis y nada más. O sea, solo había toma de relato de los hechos, pero no completamente valorados por los expertos. O sea, habían relato de los hechos por medicina del hospital, un relato de los hechos por medicina legal, un relato de los hechos tomado por ICBF en la valoración, donde el objetivo pues no es rescatar la versión del menor, sino mirar salud mental, que tiene un enfoque diferente. Entonces, si solo tenía eso, el fiscal consideró suficiente para poder acusar. Entonces, con esta charla lo que les quiero decir es que el que no es experto en toma de relato de los hechos o en entrevista forense, o sea, no podemos creerle 100% a lo que los médicos escribimos o cualquier psicólogo escribe. Un psicólogo tiene mucho talento, pero si no tiene formación en todo el campo judicial y tampoco tiene formación en cómo debe manejar el relato de los hechos en un niño, ¿por qué les tenemos que creer 100% y condenar personas? Pero igual esto da oportunidad para que los abogados refuten todos esos famosos elementos materiales probatorios que están sustentando la suficiencia del fiscal para acusar. Y esto pues seguirá siendo tema
para ser tratado con los expertos, psiquiatría y psicología forenses, o sea, gente aparte de la formación, han tenido siempre formación, manejo de pacientes en ese campo de lo judicial, que es pues lo que Aníbal les va a contar en un momentico. Y finalmente, pues, ¿qué preguntas podrían hacer? Pues lo que yo les he venido sugiriendo es preguntar la formación en entrevista forense, pero esto es básicamente porque el ICITAP pues entrenó a un montononón de gente en Colombia y eso quiere decir que pues tiene alguna sensibilidad a la hora de manejar esa vulnerabilidad del relato en los pacientes. Para tomar el relato de los hechos, ¿usted qué técnica utilizó y en qué documentos se basó? O sea, eso es muy importante hacer esa pregunta antes de ir a juicio o consultarlo pues con el psicólogo o psiquiatra forense para poder hacer las preguntas y nivelarse lingüísticamente con el perito a quien se va a interrogar, porque si no le bloquean como a los abogados le bloqueaban sus preguntas cuando me querían preguntar a mí sobre entrevista forense y sobre, bueno, sobre análisis de credibilidad. O sea, varias veces utilizaron términos que no correspondían, ¿sí? O sea, ¿cómo le deben preguntar a un médico qué preguntas hizo y cómo las hizo, ¿sí? Entonces acá una pregunta es, ¿usted registró las preguntas que le hizo a la supuesta víctima? Sería un muy buen comienzo para analizar esa anamnesis o relato de los hechos que hizo cualquier médico, bien sea de medicina legal o bien sea del hospital. ¿Recuerda si sus preguntas fueron dirigidas o sugestivas? Pues esta pregunta sí sería muy bonito que los expertos, el psiquiatra y la psicóloga, nos digan si realmente se puede hacer junto con pues, el conversatorio que se va a hacer con los abogados que, pues, que participen de este conversatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Elia, por su intervención. Nos ha parecido que fue bastante clara. Han formulado una serie de preguntas, ¿ya? Que las hemos sacado. Para el público, lo siguiente, vamos a responder unas preguntas en vivo en este momento, ¿ya? Pero sabemos y muchas gracias y les prometimos a ustedes 45 minutos para enseñarles. Vamos a proceder a dar respuesta a algunas preguntas, las otras las vamos a sacar y las vamos a contestar por email, porque sabemos que cada una es muy valiosa. Nos vamos después de esto a tomar un tiempo y a responderles por email cada una de esas inquietudes que ustedes tienen. Lo otro, como la doctora Elia nos dijo, vamos a organizar desde la firma un evento para las personas que han asistido y que vemos que están muy interesadas en este tema, una discusión entre psiquiatría, psicología, medicina, ¿ya? Para hablar sobre este tema, específicamente el relato de los hechos, ¿ya? Esta sesión, este bloque de charlas, se compone de 5 charlas, ya vamos en la segunda, la tercera, dentro de 8 días, nos va a hablar la doctora María Mercedes Jurado sobre el examen físico, examen genital y anal en presuntas víctimas de violencia sexual. ¿Listo? Doctora Elia, las preguntas que nos hacen, he sacado algunas, ¿ya? ¿Por qué no se usa el protocolo SATAT? ¿Qué sucede con las entrevistas tomadas con ese protocolo y que estén aún en juicio? Creo que el día de ayer, en el momento que se habló con la doctora Adriana Espinosa, nos comentó sobre este tema, que va a ser una de las invitadas después para aclarar, pero démosle una respuesta a esto pequeña y creo que esto lo vamos a trabajar más adelante. Pues resulta que psicología es una rama de las ciencias humanas, no es ciencia dura, pero ellos han hecho un gran trabajo de aproximarse de una manera en que ellos mismos se puedan medir qué tan cercanos del error o qué tan lejanos del error están. Entonces, dentro de esta, por eso ellos son los reyes de los test, o sea, hacen muchos test, el test de personalidad, test de todo, y dentro de esa gama de validaciones de test está la validación de los protocolos SATAC y de los otros protocolos para entrevistar niños
y niñas involucrados pues en delitos sexuales. Entonces resulta que el protocolo SATAC, o sea, existen, o sea, eso es pues comunidad científica, ¿sí? O sea, la comunidad científica invalidó el protocolo SATAC por la forma como estaba abordando a los menores de edad, no por cómo hacía el video, ¿sí? No por el sustento, porque pues todo el sustento era científico, sino por la técnica, el paso a paso. Entonces el paso era del SATAC, era generar simpatía, luego hablar de la anatomía, luego de tocamientos, luego pues otras hipótesis, se aprobaban otras hipótesis y se hacía el cierre. Pero entonces en la T de tocamientos, la técnica que utilizaba era, esa fue la que se invalidó, o sea, lo hizo, no lo hicieron, o sea, así no se tiene que hacer. Entonces hay que utilizar los protocolos más válidos, ese es el mensaje, usen protocolos los más válidos. Pero ¿quién le va a decir cuáles son los protocolos válidos? Pues usted puede buscar pues artículos científicos preguntando sobre esto y en especial en inglés. O pues lo más fácil, rápido y costoso es pues buscarse un súper experto en psicología forense pues para que lo asesore. Muchas gracias, doctora. Otra de las preguntas que nos hace el señor Javier Posada es la siguiente. ¿Puede un investigador privado con capacitación en entrevista forense entrevistar al menor víctima o testigo en casos de delitos sexuales? Depende del contexto, ¿sí? O sea, depende. O sea, usted lo puede hacer allá en juicio oral, ¿sí? O sea, muestra la certificación y lo entrevista, ¿ya? Y eso que tiene que demostrar, o sea, tiene que ir más allá y decir, vea, yo soy experto en eso, pero al ser experto, o sea, el solo hecho de que ya le han repetido 7 entrevistas a ese personaje, ¿sí? A un niño de 5 o 7 años, que la mayoría llegan ya a medicina legal, pues en la valoración o en la evaluación psicológica, dicen, yo ya no quiero decir más, ¿sí? O sea, si ya he sido entrevistado en exceso y pues la palabra exceso es, no, yo no le voy a dar un número, o sea, en exceso, pues a mí que me pregunten 3 veces ya es exceso, o que me pregunten 7, pues para el otro pueda que sea exceso. Entonces, si ya le han preguntado de manera excesiva a ese niño, o sea, tiene que sustentarle al juez y al fiscal que no lo va a revictimizar, ¿sí? Entonces, de poder se puede hacer, claro que sí se puede hacer, pero como hay un movimiento en Colombia, yo no me acuerdo qué tipo de legislación hay, si es una resolución o una jurisprudencia, yo no sé, en donde se dice que, o sea, al niño o niña adolescente no se puede interrogar tantas veces, por eso se quitó la interrogada de los niños en todos los juicios de costumbres, o sea, tiene que ir muy sustentado. Entonces, sí se puede hacer, pero depende del momento en que lo va a hacer, ¿sí? O sea, digamos que si lo va a hacer, sí, o sea, pues ya después esa parte judicial pues la manejan ustedes, pero si lo va a hacer en las preliminares, o sea, pues, y no se le ha hecho mayor pregunta, sino solamente la al hospital, y la hace bien filmada, grabada y con todo el sustento, pues claro, pero pues ahí va a jugar doble rol, ¿no? O sea, como abogado defensor y pues como rescatador de la entrevista. Entonces, esas son como las cosas que veo en la pregunta. Listo. Y la última pregunta, por respetar el tiempo de todos los asistentes. Carlos Santimansi nos dice, un médico egresado o que está haciendo su servicio social, ¿tiene suficiente idoneidad para realizar este tipo de examen? Pues esa es una gran pregunta. Yo diría que no. Yo diría que no, no la tienen, o sea, es demasiadas las cosas que tendrían que tener en cuenta, o sea, no, no la tienen, pero lastimosamente es nuestra realidad. O sea, Colombia no tiene médicos forenses en todo el país. O sea, medicina legal no alcanza. Intenta, hace el esfuerzo, pero no alcanza. Además que, o sea, las ciencias forenses cada vez están mejorando más y entonces como que el médico general o médico rural se va quedando lejos, 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 porque claro, el médico rural y general se está muy entretenido en las patologías de sus pacientes, no en los delitos sexuales. O sea, y lo mismo lo tratan así la materia, pues en las facultades de medicina. Entonces, no, pues yo creo que no. Y eso pues deberíamos ser conscientes, que él no está bien entrenado, pero hace lo mejor que puede en
las circunstancias en donde no hay medicina legal. Bueno, doctora, muchísimas gracias, ¿ya? Por este espacio. Muchas gracias a los asistentes. Ya hemos sacado las preguntas, las vamos a responder a través de correo electrónico a cada uno. No siendo más, los invito, por favor, vamos a estar enviando la información para la inscripción a la próxima charla, que va a estar súper, súper interesante con la doctora María Mercedes Jurado. Muchas gracias por Gracias. regalarnos este espacio para poderles comunicar todo esto que es de importancia, que consideramos puede ayudar a mejorar todo el tema forense, los procesos judiciales a futuro. Bueno, gracias, se cuidan. Bueno, gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima.